Buenas tardes, estimado doctor Guillermo Ramallo y queridos participantes. En nombre del comité organizador del séptimo Congreso Científico de Estudiantes de Medicina, La otra cara de la enfermedad, humanizando la medicina, de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción del año 2021, le damos la bienvenida a la videoconferencia llamada Parto Respetado, que será editada por el doctor Ramallo, quien es médico egresado de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en ginecología y obstetricia, con posgrado en endocrinología ginecológica y reproductiva, cursos en salud primal, parto seguro sin intervención y estrategias para facilitar el parto, e instructor de la Cátedra de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Este congreso es posible gracias al apoyo de CASMED, MedVital, Lecturio, Kaplan, Multitext y Ditalento. Le agradecemos especialmente al doctor por su aporte en este evento y a partir de ahora puede iniciar con su presentación. Bien. Hablar hoy un poquitito con respecto a lo que es el parto respecto a esto, para mí es muy importante porque la idea es aclarar un poco los conceptos que tengo entendido, la verdad que está un poco perdido, me parece, con respecto a lo que significa o qué pretende esta palabra muy escuchada de parto humanizado y parto respetado. Antes de empezar a hablar y entender un poco sobre los conceptos en sí, me gustaría aclarar algunas cosas. Muchos hablan de diferentes formas de nacer, como si cada una de ellas son diferentes desde el aspecto de que son opciones. Están nacer por cesárea, normal, respetado, seguro, humanizado, personalizado. Bueno, hay diferentes nomenclaturas o nombres que se le dieron a la forma de nacer, pero partamos de la esencia de que nacer es un evento natural, es un evento instintivo, innato, involuntario, ¿sí? Y eso es muy importante recalcar. Eso es nacer. Nacer es algo totalmente natural, así como también dormir, así como también tener relaciones sexuales, comer, hacer nuestras necesidades de ir al baño. Son todos eventos obviamente naturales e importantes para nuestra supervivencia, pero es algo que nace de nosotros, no es algo que nosotros tenemos la opción de hacer o no hacer, no, es algo que sí o sí tenemos que hacer, porque si no lo hacemos, obviamente viene la extinción de nuestra propia especie, o sea, tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que reproducirnos, tiene que haber parto. Eso es algo totalmente natural. Entonces partamos de esa esencia. No podemos sacarle ese protagonismo natural a este evento. Y eso es lo que quiero recalcar. Entonces, teniendo en cuenta y poder separar el evento natural, es donde viene este concepto de palabra normal. Lo que quiero es que tengan bien claro que una cosa es el evento natural y otra cosa es la palabra normal. Normal ya viene desde la ciencia, desde la razón, de esta parte de nuestro cerebro que nos hace diferentes de las otras especies, que es el neocórtex, el pensar, el cuestionarnos. Porque desde el punto de vista científico, lo que queremos nosotros estudiar es al evento natural. Entonces, estadísticamente evaluamos riesgos alrededor de ese evento natural y ponemos límites científicos en base a protocolos, normas y guías que nos determinan la zona más segura y de menor riesgo para todo lo que hacemos en forma instintiva y natural. O sea, dormir, si bien es algo natural e instintivo y lo hacemos todos los días, hay protocolos y guías que nos definen si lo estamos haciendo normal o no. ¿Por qué se define? O sea, si dormimos la cantidad de horas necesarias, si no nos despertamos a la noche, si no tenemos dificultad respiratoria, si no roncamos, o sea, hay parámetros científicos que definen que tu forma de dormir está dentro de los parámetros normales. Y si lo haces, por más que lo hagamos instintivamente y por más que lo hagamos naturalmente, está este parámetro científico que dice que tenemos que dormir esa cantidad de horas porque eso es saludable, eso es bueno para nuestra salud a corto y a largo plazo. Entonces es ahí donde se juntan estas dos cosas.
Ahora, si bien dormir es un evento natural e instintivo, el tema es que si tenemos miedo, ansiedad, preocupaciones y estrés, que es algo puramente de nuestra naturaleza humana, que nos preocupa, nos estresa nuestro trabajo, estudiar, los exámenes, entonces eventualmente no lo vamos a poder hacer porque hay una parte de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, que justamente no deja de trabajar y no nos permite por ansiedades, por miedos. Entonces, como seres humanos, actuar en forma instintiva se resulta un poco difícil. Más todavía si es que alguien está ahí para controlar si lo estás haciendo normal o no. O sea, ¿se imaginan ustedes estar en la casa a punto de dormir y un médico al lado controlando si lo están haciendo bien o no? Desde el aspecto de sentirte observado o estar en la misma habitación y por más que sea instintivo y natural, ya te preocupa el hecho de si realmente lo estás haciendo bien o no, y encima te preocupa la presencia de la persona que te va a controlar si lo estás haciendo bien. O sea, entiendan, y lo que quiero recalcar de esto es que separen las dos cosas, el evento natural de la ciencia. Son dos cosas que en el parto se juntan, pero no, la idea en sí no es que la ciencia reemplace al parto natural, sino que la ciencia ayude, ¿sí? Al evento natural en sí para que permanezca, digamos, dentro de los parámetros científicos de la normalidad. Entonces, ¿cómo se define entonces científicamente el parto normal? Se define como un parto vaginal de término, ¿sí? Entiendan que estas tres condiciones deben darse sin signos de alarma y de evolución espontánea y sin intervención. Es decir, ese es el parto estadísticamente evaluado que es el más seguro y el de menor riesgo. Es el que nos da nos da mucho más salud a nosotros. Esta es nuestra zona verde. Entiendan que debe cumplirse las tres condiciones. Es decir, no todo lo que salga por la vagina significa que tenga que ser normal. No porque sale el bebé por la vagina a las 34 semanas significa de que es un parto normal. No, porque de 34 semanas es un bebé de pretérmino y no puede ser normal. O sea, no es normal. Y sin signos de alarma es porque yo, como una persona que acompaña, teniendo en cuenta los parámetros y conocedor obviamente de la ciencia en un entorno habilitante, no detecto ningún signo de alarma, entonces la evolución es espontánea, porque ese es el parto. O sea, yo no necesito intervenir porque de hecho es algo que va a ocurrir. O sea, yo no necesito darte una pastilla para dormir si lo estás haciendo normal, o sea, si lo estás haciendo, sí, naturalmente, vos, y normalmente para mí dentro de mis parámetros científicos. Pero no soy yo, médico, el que va a dormir, sino es la persona la que va a dormir. Entiendan, y obviamente, de nuevo vuelvo a recalcar, esa diferencia entre que algo natural va a ocurrir y nosotros estamos como para observar, atender y cuidar. Que en el caso que identifiquemos un factor de riesgo, entonces bienvenida sea la intervención oportuna. La ciencia ha determinado a través de estudios momentos oportunos para intervenir para justamente evitar problemas en el parto, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería intervenciones en el parto? Una intervención sería colocar una vía periférica y por lo tanto a través de esa vía periférica colocar drogas como oxitocina o analgesia del parto como la epidural, y bueno, la episiotomía, que es el corte también al final del parto, cuando ya está por salir, a veces se necesita hacer un corte. Y también la mayor intervención dentro de un parto es la cesárea. Esa sería la mayor intervención. Pero hay indicadores científicos que determinan cuándo, desde el momento que yo utilizo oxitocina o desde el momento que yo utilizo epidural para la analgesia, conceptualmente desde el punto de vista científico, deja de ser normal. ¿Por qué? Porque ya intervine el parto.
Ahora, ¿por qué intervengo el parto? Bueno, intervengo porque existe una indicación médica, porque aparece un signo de alarma. Las contracciones no son lo suficientemente intensas, hay como una incoordinación en la contracción uterina, por lo tanto necesito de ayudar un poco con una droga que es la oxitocina a poder restablecer esa contracción, o la mamá está con muchísimo dolor y no puede a través de las medidas no farmacológicas de aliviar el dolor. Entonces, bueno, ahí se utiliza la analgesia, y si hay condiciones de que no avanza el progreso del trabajo de parto, los latidos del bebé están alterados, tengo sospecha de alteración del bienestar fetal, entonces bienvenida sea la cesárea. Pero entiendan que la cesárea, dentro de lo que sería nacer como un evento natural, que la idea es que sea normal, siempre y cuando no haya signos de alarma, la cesárea es la complicación. Si nosotros llegamos a la cesárea es porque el acto de nacer se complicó, entonces terminamos en una cesárea. La cesárea implica obviamente riesgos tanto para la madre como para el bebé. Obviamente para la madre el propio acto quirúrgico, el hecho de cortar y invadir obviamente el abdomen es un riesgo, y obviamente para el bebé también vamos a ver después lo que implica nacer por cesárea. Entonces, no es que nacer por cesárea y nacer por parto vaginal normal son la misma cosa. No, son totalmente diferentes y están justificados las razones por las cuales nosotros vamos a necesitar una cesárea y por qué es que siempre tenemos que promover e incentivar a las mujeres a tener un parto vaginal normal. Esto es una fotografía, esto es en el centro donde trabajo. La idea es mostrarle en esto es cómo absolutamente todos los integrantes, esto es prepandemia, por eso es que nadie tiene tapaboca, todos de alguna forma influimos entre nosotros mismos, y esto es lo que se llama ecología, en esta foto, ecología dentro del parto. ¿Por qué digo ecología? Porque todos de alguna forma, no solamente las personas, sino que el ambiente, el entorno, influye en cada uno de nosotros y no solamente en la madre. El hecho de que haya música, un ambiente íntimo, contención, apoyo, la ciencia también controlando, obviamente, que los latidos estén bien, y con eso da como una seguridad con respecto a que la evolución está bien, las miradas, la forma de hablar, la forma de expresarnos, absolutamente todo influye dentro de nuestro contexto como personas. Y eso es muy importante recalcar. No es solamente que todos somos máquinas y todos tenemos que regirnos en protocolos, sino que todos somos seres humanos y como seres humanos percibimos emociones diferentes. Y ahí es donde entra esto de humanizar, porque estamos hablando de un evento natural, no patológico, no es un acto médico, es un acto fisiológico, donde nosotros como médicos hacemos la atención en primera instancia, no la intervención del evento. Y también no olvidarnos de que está el bebé que va a nacer. Y esta clase va muy destinado justamente al bebé, que muchas veces olvidamos que hay una persona que va a nacer. Por eso me gusta mucho esta frase de que el nacimiento no es un acto, es un proceso. Es un proceso tanto de cambio para la madre como un proceso de cambios para el bebé. Entiendan que esa persona va a nacer y todos nacimos solo una vez y solo una vez vamos a nacer. No hay una segunda oportunidad de nacer en nuestras vidas como personas o como seres humanos. Entonces, si hay algo innato, diseñado naturalmente en nuestras vidas, y nacer es una parte de ellas, nacer probablemente sea el impacto más grande de lo que podría influir en nosotros, en nuestra salud a corto y a largo plazo. Parecería como, no pasa nada, pero no.
Imagínense los detalles de este proceso natural, donde la mínima intervención podría generar un inconveniente o podría generar un daño. Entiendan que no siempre es bueno la intervención. No digo con eso de no intervenir cuando es necesario, sino digo que en estos casos las intervenciones rutinarias en un evento natural no es necesariamente conveniente, ¿sí? Entonces, si respetamos el evento natural, si entendemos que el proceso es porque finalmente vamos a tener una mariposa, entonces vamos a empezar a ser más observadores que interventores y la ciencia va a estar más destinada a tratar de intervenir lo menos posible en vez de hacer cesáreas o utilizar o reemplazar, digamos, al parto. Por eso es súper importante entender que la programación biológica es mucho mayor durante el periodo fetal, intrauterino y la primera infancia, donde el impacto del ambiente afecta a nuestras células aún mayor. Claro que también hay una oportunidad de corrección también en este periodo de tiempo que es súper importante entender. Por eso es que hablamos mucho de que en este periodo fetal y primera infancia es importante el entorno, porque obviamente todo lo que ocurre afuera es lo que va a influir en nosotros. Y si es mucho mayor en este periodo de tiempo, también obviamente está la oportunidad de corregir. Pero si no somos conscientes de esa oportunidad de corrección, es que en la vida adulta ya es súper difícil. Por eso es que existe esto que se llama ventana de oportunidad, porque este es nuestro periodo más importante para poder entender lo que sería la salud primal y cómo el impacto puede influenciar en nuestras células. O sea, estoy hablando de algo que puede impactar negativamente en mi cuerpo, lo que me puede llevar a largo plazo en problemas de salud. No solamente estoy hablando de algo físico, sino que también estoy hablando de algo mental. Por eso hablamos de ventana de oportunidad. Es decir, los que cuidamos la salud materno-infantil está proyectado en la salud adulta. Es algo súper importante para nosotros cuidar la salud de la madre y del niño por nacer y el niño que acaba de nacer, porque cuidar ese entorno es demasiado importante para la salud de ese niño a largo plazo, porque es una ventana de oportunidades en el neurodesarrollo. Se imaginan que la neuroplasticidad es muchísimo mayor y la capacidad cognitiva del recién nacido llega al 80% cuando cumple 2 años. O sea, hay tantos cambios en este periodo de tiempo, tantos cambios, que es justamente donde hablamos de que el impacto es mucho mayor del entorno. Entonces, en este momento donde hay más cambio, es donde nosotros más descuidamos, es donde más dejamos nomás que pase. Total, uno no se acuerda si es que pasó o no mal ese periodo de tiempo, pero no porque yo no me acuerde de mi vida intrauterina o de mis primeros 2 años de vida, no significa que eso haya impactado en mí como persona adulta negativa o positivamente. Y si miramos que el cambio más grande en nuestra neuroplasticidad y nuestro neurodesarrollo y el impacto es mayor en ese periodo, entonces vamos a empezar a tener un poco más cuidado a la hora de atender la salud de la madre y del niño. Y no solamente eso, sí, hay estudios que hablan de la microbiota. La microbiota es justamente hablar de que el bebé, ya estando dentro de la panza de la mamá, recibe anticuerpos y también así, obviamente, el bebé empieza a recibir bacterias, pero de un entorno de la madre. Cuando el bebé nace y se impregna de las bacterias propias de la vagina, ¿sí? Esa es la primera, digamos, impronta, por así decirlo, de bacterias para el bebé, lo cual lleva hacia, obviamente, la salud. Pero si sale por la piel, en vez de ser el lactobacillus de la vagina, es el estafilococo de la piel, eso puede generar un aumento en los riesgos de enfermedades alérgicas o enfermedades autoinmunes en los niños. O sea, el solo hecho que esa primera bacteria que el bebé cuando llega al mundo pase ya puede generar un riesgo. Entonces ahí es donde nos damos cuenta
de la importancia de por qué está diseñado que el bebé tiene que salir por la vagina. Y no solamente salir de la vagina y impregnarse de las bacterias de la madre, sino también poner en el pecho de la madre y empezar a tomar tití de la madre. Y todo eso obviamente es un mundo bacteriológico donde el bebé va a empezar digamos, a madurar su sistema inmunológico, pero gracias ya a los anticuerpos pasados previamente por la madre. Ese niño necesita estar con la madre porque ella le proveyó de todos los anticuerpos necesarios para estar con ella, no para estar con otra persona. Entonces, es ahí donde vamos a empezar a entender que nacer es un proceso importante, dar ese salto es un proceso importante para el bebé, porque el bebé que va a nacer pasa por una situación de estrés fetal que madura los pulmones, activa el sistema nervioso, activa el sistema inmunológico, agudiza los sentidos y favorece la lactancia materna. Si hoy en día pudiera yo de alguna forma u otra demostrarle a las madres la importancia de nacer por parto vaginal, yo diría, en mi campaña iría a la lactancia materna. Si por alguna razón, imagínense en el hipotético caso de que no exista, y repito, no existe otra forma de alimentar al bebé cuando nace, sino es solamente a través de la succión, es decir, a través de la lactancia materna, ¿sí? No hay leche fórmula, no existen biberones, no existe otra forma. La única forma que ese bebé pueda alimentarse recién nacido es a través de la lactancia materna. Entonces, siendo así, el único alimento que pueda recibir el bebé, y hacemos una comparación entre nacer por parto vaginal normal y nacer por cesárea, estadísticamente está demostrado que los niños que nacen por cesárea programada, sin haber pasado por este proceso de estrés fetal, tienen muchísima más dificultad en la lactancia materna, ya que no se activó el sistema nervioso, no se agudizaron los sentidos y por lo tanto el bebé nace un poco más dormido y el reflejo de succión un poco más disminuido. Entonces, cuesta que ese niño tome tití en las primeras horas, lo cual muchas veces van a requerir de leche fórmula. Pero ¿y qué pasa si no existe la leche fórmula? Entonces ese niño está comprometido en su vida. Entonces, si yo te digo que no hay otra forma de alimentarse y la única forma de alimentarse es a través de la lactancia materna y que el trabajo de parto le va a agudizar los sentidos y va a activar su sistema nervioso, entonces las madres van a empezar a entender que el propósito de nacer por un parto vaginal normal no es solamente una moda, no es solamente ahorrarse en la plata o sufrir al pedo. No, es súper importante para la supervivencia de su bebé, porque si no nace de esa forma, no va a tener bien activo su reflejo de succión y por lo tanto no va a poder lactar. Y es ahí donde le va a cambiar el propósito del nacimiento y probablemente va a encarar diferente el nacer. Porque el bebé cuando manda señales a la madre que va a nacer, la madre produce esta hormona que se llama oxitocina. Y la oxitocina es la hormona del amor, de la confianza, del coraje, de la calma y del vínculo. Es la hormona que tiene que gobernar durante el embarazo, parto y lactancia. Y uno dice, bueno, yo no estoy acostumbrado a ver a una mujer en proceso de parto gritando de amor o gritando confianza, sino gritan dolor. Entonces dice, pero no estamos acostumbrados a eso, porque es algo obviamente psicológico. El estrés fetal manda señales a la madre y la madre le manda amor al hijo. Eso es lo que está diseñado en forma innata. Ese es el amor, esa es la oxitocina que nace de nosotros. De ahí a que nosotros como seres humanos lo hagamos por miedo, incertidumbres y liberemos totalmente otro sistema, es otra cosa. Entonces lo que generamos más en la madre es estrés fetal y estrés fetal más estrés materno no es una buena combinación. Entonces, ¿cómo yo puedo combatir el miedo de la mujer? Tratando de convencerle que libere oxitocina. Por eso es que es súper importante la compañía, una persona
no médica, que le pueda acompañar desde el aspecto de la contención, del apoyo, de la emoción. Fíjense que el solo hecho de estar acompañada de forma ininterrumpida por una persona que le sostenga la mano ya produce menos dolor, menos intervenciones, menos cesáreas y más satisfacción para la mujer. Pues claro, porque la oxitocina que nace de ella produce también endorfinas y dopaminas, lo cual alivia el dolor sin la necesidad de utilizar una epidural, sin la necesidad de usar una oxitocina exógena, porque la madre ya genera sus propias contracciones. El ambiente íntimo, moverse, los masajes, el agua, todo finalmente son elementos que lo único que pretenden es que la mujer esté tranquila, con confianza, con coraje, porque eso libera la oxitocina innata que está en ella, solo que ella tiene que confiar en su propio cuerpo, de que ella lo puede hacer. Y esto tiene un impacto fuerte que va hasta en punto de impactar en la genética. Una cosa es la genética y otra la epigenética. Como ustedes saben, las enfermedades, el 98% de las enfermedades no solamente están genéticamente destinadas, sino que dependen del entorno y se pueden cambiar. A eso es lo que voy. O sea, imagínense de que un impacto muy fuerte en nosotros puede influir inclusive a nuestra genética. Y no hablo de algo físico, sino que hablo de miedos y emociones. Fíjense en este experimento, a una rata se le hace una descarga eléctrica a la par que se le produce, o sea, se le hace oler algo, de manera que se le hace la relación entre descarga eléctrica y el olor, lo cual obviamente esa rata va a empezar a tener miedo o expresar miedo al producirse el olor o al sentir el olor. Pero lo más impactante es que el hijo y el nieto tienen miedo al olor sin haber pasado por la experiencia de la descarga eléctrica. Eso significa que miedos que yo hoy tengo probablemente no sean miedos en base a la experiencia que yo pasé en mi vida, sino en base a la experiencia de mis padres o de mi abuelo. Eso implica que hay ciertos eventos, como por ejemplo tener miedo al parto, el hecho de que se diga parto y tengamos miedo, ya es algo probablemente genético, impregnado en nosotros, que de alguna forma u otra nuestra sociedad tenemos que romper, porque el miedo no es nuestro ayudante en el momento del parto. Y todos sabemos que tiene una causa y efecto. O sea, si generamos violencia, va a haber violencia. Si hay miedo, va a haber miedo. O sea, obviamente nos preguntamos un poco en qué sociedad estamos nosotros creciendo, cómo estamos naciendo. Si no hay condiciones apropiadas, hay problemas de miedo y ansiedad, hiperactividad, problemas de conducta de aprendizaje, bajo rendimiento académico y problemas de salud mental, porque las condiciones lastimosamente no están bien dadas. No se trata solamente de nacer con vida, sino se trata de nacer con una vida, con un potencial de salud. La cesárea está para salvar vidas, pero no para reemplazar al parto natural, normal, que nos da salud al bebé. Entonces, humanizar el parto no es una moda, sino es potenciar una vida sana a corto y a largo plazo. Por eso dice este famoso tetra francés que para cambiar el mundo es necesario cambiar y empezar a enfocarnos en la forma de nacer. Nuestra especie humana no es puramente instintiva. Tenemos miedo, tenemos ansiedad, tenemos incertidumbres. La ciencia justamente está para tratar de calmar estos miedos. Entonces hay que empezar a entender que a la mujer hay que apoyarle, pero con emociones positivas, dándole confianza, no generándole miedo encima otra vez del miedo que ya tenemos nosotros mismos, porque perdimos la esencia del parto. Ya nosotros ni siquiera miramos a la cara, o sea, nos subimos encima y ese bebé sale por abajo sin ni siquiera a la mujer querer, o sea, la mujer no quiere tener parto y le obligamos a tener. Eso bajo ningún contexto es normal, ni mucho menos natural. Es como obligarle a alguien a dormir, es como obligarle a alguien a comer, es como obligarle a alguien a tener relaciones sexuales. Obviamente, cuando es algo que tiene que nacer de uno, bajo ninguna circunstancia puede ser obligado, tiene que nacer. Para eso están nuestras charlas, hablarle a la mujer de que ella lo pueda hacer, es cuestión de confiar en el cuerpo, porque lastimosamente todos le miramos y nadie le mirando.
Encima todo el mundo habla mal, o sea, como si fuese que el parto no ha intervenido, es como que ahí tomar resgate. No es así. La Organización Mundial de la Salud habla de la experiencia positiva del parto como una forma de transformar la atención de las mujeres para mejorar la salud, o sea, cómo se siente la mujer en el momento del nacimiento, habla de un potencial de salud. El propio manual de normas de nuestro Ministerio de Salud habla de enfocar y fortalecer la atención humanizada, teniendo en cuenta los elementos, importancia de alimentarnos y entender que necesitamos respetar el evento natural. Utilicemos los medios, sabemos que hay riesgo, pero sabemos de que es bueno esto. Entonces, empecemos a ejercitar la empatía, porque no todos somos iguales, no todas van a tolerar el dolor o van a pasar o tienen el mismo miedo, todas las mujeres son diferentes, entonces necesitamos trabajar en equipo. No sabemos lo que pasa por la cabeza de cada mujer en el trabajo de parto, por el papá. Lo único que podemos hacer es ser seres humanos y ponernos ahí apoyándole, dándole fuerzas, entendiendo de que eso tiene una razón de ser. Es importante para ese bebé nacer y que esa madre se sienta orgullosa de haberlo logrado como mujer y como ser humano. Y el médico al lado, el obstetra, la licenciada, atendiendo y cuidando, observando y no interviniendo de balde o sin criterio o apurar el parto porque me tengo que ir rápido, porque toda intervención puede tener una repercusión. Entonces, respetemos los tiempos, respetemos el evento, porque esta mamá necesita sacarle a su bebé, ella necesita hacerlo por ella misma, es como una prueba también para ella y nosotros estamos ahí apoyando, conteniendo, utilizando la ciencia como un elemento para cuidar que el evento pueda ser de bajo riesgo y bajo los parámetros científicos de la normalidad. Imagínense esta mujer acá que pasa por su cabeza, imagínense las cosas que le habrán dicho antes, los riesgos, los miedos, pero ella sabe, ella no está sufriendo, a ella nadie le obligó ni le apunta con un arma a hacer, ella quiere esto, ella se informó de esto, ella sabe que tiene un propósito, porque en el momento cuando sale el bebé, cuando la vulva empieza a distenderse a un máximo y sale el bebé, la sensación de alivio, cuando pasa absolutamente todo eso que estaba sintiendo como opresión y molestia y dolor y miedos y angustia, cuando sale el bebé, es una sensación de alivio que para muchos libros definen hasta casi orgásmico desde el punto de vista que los niveles de oxitocina, confianza, vínculo, amor, erizan la piel, que hacen como una conexión tan alta que ni el propio orgasmo en el acto sexual llega a alcanzar. De manera que el impacto que genera la mirada del bebé, el calor del bebé al ponerlo en el pecho de la madre y la madre que lo sostiene y lo mira, es un impacto tan fuerte que es la mejor y no hay otra, me parece, forma de amor. Y eso es lo que en los dibujitos hablan como ese flechazo de amor entre la madre y el hijo, esa conexión que se establece entre ambos, el poner sus cuerpos calentitos unos a otros y observarse y mirarse cómo es el sonido, la respiración, el latido de la madre, es increíble porque el ambiente debe ser así. Todos en la sala de partos estamos emocionados de poder ver cómo un bebé acaba de nacer, cómo la madre se siente orgullosa de haber logrado, cómo el padre vio el poder, fue testigo del milagro de nacer. Y no, yo digo que el 80% de los partos lloramos porque es súper emocionante, es increíble el impacto que genera no solamente en ellos, sino en nosotros, de ver nuestra naturaleza humana, de lo que es capaz de hacer cuando hay propósito, cuando hay intención y se confía en el propio cuerpo, porque finalmente lo hacemos por las
salud de nuestros hijos, porque entendemos que los impactos del ambiente influyen mucho en este periodo de tiempo. Entonces, dejemos de ponernos encima y creernos seres superiores y por ser seres superiores pretender de que podemos intervenir innecesariamente un parto porque hay tecnología o no, y pretender de que porque haya tecnología no utilizar significa que estamos retrocediendo en el tiempo. No, la naturaleza va a estar siempre. Entonces empecemos a entender que estamos formando parte de una ecología y que respetar lo natural es la esencia de la salud y de la supervivencia, no solamente de nuestra especie, sino de nuestro planeta. Ya está más que demostrado que nuestro ego está destruyendo porque queremos reemplazar. Entonces, no reemplacemos a lo más importante que tenemos nosotros en nuestras vidas, que es nacer. No digo que no lo hagamos cuando sea necesario, lo que digo es respetar, humanizar, entender por qué es importante dar información a la madre, hacer que las madres confíen más para que nuestra sociedad paraguaya, empezando por Paraguay, nuestra sociedad paraguaya empiece en las mujeres a confiar en sus cuerpos y dejar de hablar mal del parto y dejar de hablar mal, como que no vas a aguantar, no vas a poder, hacemos nomás ya cesárea. Basta de hacer eso. Porque si cambiamos, si somos conscientes de que si cambiamos el inicio de la historia, vamos a cambiar toda la historia, porque van a nacer niños mucho más saludables y vamos a tener menos problemas de salud mental y menos problemas de alergia o menos problemas de enfermedades autoinmunes a largo plazo. O sea, si cambiamos el inicio de la historia, podemos cambiar toda la historia, pero hay que empezar a generar confianza, hay que empezar a generar coraje, porque nadie pierde por dar amor. Esto es bíblico, el amor es súper importante y si de alguna forma u otra yo puedo de alguna forma cientificar o hacer molécula al amor, entonces esa sería la oxitocina. Una vez más, le agradecemos al doctor Guillermo Ramallo por su excelente ponencia y su contribución al séptimo Congreso Científico de Estudiantes de Medicina 2021, la otra cara de la enfermedad, humanizando la medicina. Recordamos que este congreso es posible gracias al apoyo de CASMED, MedVital, Lecturio, Kaplan, Multitext y Talento. Agradecemos particularmente al doctor Ramallo por su tiempo y esfuerzo y también a todos los participantes. Que todos tengan un buen resto de jornada.